8. Ras luchó con una gracia brutal, moviéndose como una pesadilla viviente mientras abría un sangriento camino a través de las líneas enemigas. Mató, sin piedad ni pausa. Algo saltaba, él destruía, de lleno en la siguiente muerte antes de que el anterior cadáver cayera al suelo. Su cuerpo no estaba simplemente hecho para la guerra. Había trabajo duro en él, era un arma que había pulido a la perfección justo para aquel propósito. Durante un momento que duró de un latido a otro, lo único que pude hacer fue contemplar al guerrero. Él atacaba, los lobos caían y no se levantaban. Las salpicaduras de sangre manchaban el suelo nevado. El aroma metálico espesó el aire junto con el olor a adrenalina. En cuestión de pocos segundos, el demonio de la guerra ya había derribado a una docena de lobos. Otros 12 más quedaron congelados de repente, y sus cuerpos, encapsulados en hielo a mitad de un ataque. La naturaleza infernal de su poder quedó en plena exhibición. Ras envió una oleada de magia que se desplazó como un rayo sobre la tierra. Una señal, sin duda. Los caballos demoníacos quedaron libres del carruaje y las bridas y cargaron contra los lobos, haciendo rechinar sus dientes de metal y desgarrando la carne y el hueso con facilidad. Pasé a la acción y me abrí camino a través de aquella horda que trataba de cerrarlas a nuestro alrededor. La memoria muscular guiaba mis movimientos, como si siempre hubiera sabido cómo matar con el mismo tipo de violencia fría. Como diosa de la furia, estaba segura de que había adquirido mucha práctica, aunque no pudiera recordarlo. Estampé la empuñadura de mi daga contra los lobos congelados, ignorando los pedazos de cuerpos y carne ensangrentada que estallaban junto con el hielo. Mi cuerpo cantaba, lleno de poder, de furia. Pero había un límite, me hacía sentir igual que el muro que había erigido Envy al robarme la magia. La maldición seguía obligándome a contenerme. Por primera vez, el enfado que sentía por el hecho de que me hubieran mantenido ajena a todo a propósito sobrepasó mi miedo a descubrir toda la verdad. Prometí en silencio que, si salíamos con vida de aquella pelea, haría todo lo posible para volver a ser mi verdadero yo. Nunca más me sentiría impotente o enjaulada. La nieve empezó a caer con fuerza. El cielo, que ya estaba gris, se oscureció aún más, resultando más premonitorio. Si Ras ordenaba a la nieve y al hielo que cumplieran su voluntad, tenía sentido que el inframundo fuera una tundra congelada. Su poder no podía ser contenido, hasta el extremo de que la propia tierra se doblegaba a su voluntad. Esperaba que eso aterrorizara a nuestros enemigos. Quería que el mismo reino se los tragara enteros. Ras siguió abriéndose camino, hasta que llegó al extremo del puente justo cuando más lobos cayeron. Desde el reino de las sombras, el demonio arrojó su poder hacia atrás, congelando cualquier cosa que se moviera que no fuéramos sus caballos demoníacos o yo. En mitad del caos de la batalla, busqué a mi gemela. Vittoria había desaparecido, pero sentía cerca su presencia. Estaba esperando. Lo que tuviera planeado no sería bueno. Necesitaba llegar hasta ella, convencerla de que se detuviera o incapacitarla yo misma. Un lobo saltó, con la mandíbula abierta, y quedó congelado para estrellarse luego contra el suelo, a unos centímetros de mí. La sangre me salpicó la cara. No me paré a limpiarme. A mi espalda, el susurro de un movimiento me llamó la atención. Me giré y ataqué con fuerza y rapidez a un lobo que se había lanzado contra Ras por detrás. Se había acercado bastante. Demasiado. Mi furia burbujeó en lo más profundo, amenazando con hervir. Me quedé cerca de mi rey. Mi rabia era un tambor de guerra que imitaba el ritmo de mis latidos. Los lobos intentaron derribar al demonio, pero o él acababa con ellos solo hacía yo. Sus caballos gruñían a mi derecha, mordiendo y pateando a los lobos. No parábamos,
Me sentía como si lleváramos horas luchando. La sangre saturó el suelo, mi capa la absorbía. Como una ofrenda. Lo disfruté, lo agradecí. Dila. Bienvenida a más. Más muerte. Más ira. Más venganza. Mi arma emitía un brillo dorado rosáceo por debajo de la sangre que la manchaba, bebiendo de las ofrendas que le servía. Casi habíamos llegado al centro del puente, cuando escuché un sonido más aterrador que el de los lobos y los caballos combinados. Gruñidos y ladridos. Como los de un perro rabioso. Como los de varios, en realidad. Se oyeron unas pisadas que sacudieron el suelo. En un extremo del puente, provenientes de la casa de la ira. Había 4 majestuosos sabuesos del infierno. Solté una maldición en voz baja. Ras no había estado de broma al decir que el sabueso con el que me había topado en el corredor del pecado era un cachorro. Tenía el tamaño de un pony. Aquellas bestias de 3 cabezas eran del tamaño de elefantes. Sus ojos, de un tono azul gélido, refulgieron, y a los lobos más cercanos a ellos les erizó el pelaje, su atención ahora dividida entre Ras y sus perros de ataque. La lucha acababa de volverse más difícil para los lobos y mi gemela. Me sentí muy agradecida, sin desperdiciar ni un solo momento más. Los sabuesos del infierno del color de la nieve entraron en la refriega. Me quedé observando el tiempo suficiente para ver su piel pálida salpicada de rojo después de las muertes que provocaron, y luego reanudé mi propio baño de sangre. Me concentré en el arma que tenía en la mano, girando y atacando como si todo fuera un baile bien coreografiado. La batalla era la música, y la muerte, mi experta pareja. Durante todo el rato, la venganza sacudió las paredes de mi alma. Ras luchaba con el mismo fervor que cuando había empezado, con aspecto de estar muy lejos de cansarse. No se podía decir lo mismo de los lobos. Algunos de ellos se apartaban a trompicones, una gruesa espuma blanca cubría sus hocicos y sus pechos se agitaban por el esfuerzo. Entre los sabuesos, los caballos demoníacos y Ras, la victoria parecía cercana, inminente. Me agaché cuando un lobo saltó sobre mí y luego le corté la garganta. Su sangre me roció la cara y me empapó el pelo cuando se estrelló contra el suelo. Emilia. Me di la vuelta al oír el grito de mi hermana, que me heló la sangre, incapaz de detener mi primer instinto de buscarla y protegerla. Fue un error. El mundo se fue al infierno tras ese gesto de afecto familiar y humanidad. Un hombre lobo me estampó contra el suelo y me rodeó la garganta con la mandíbula. Sus garras me rasgaron la capa, destrozándome la carne del pecho y haciendo que diera un grito. A continuación, el lobo desapareció, arrancado de encima de mí y arrojado contra el puente con tanta fuerza que su cuello y su espalda crujieron, lo bastante fuerte como para que el ruido se oyera por encima de la lucha que libraban los caballos del infierno y los sabuesos. El lobo sufrió un violento espasmo y luego se quedó inmóvil. Solté el aire y reprimí otro grito. La herida que tenía en el pecho palpitaba con cada latido acelerado de mi corazón. Aún no sentía la totalidad de aquel dolor. Gracias a la adrenalina, sin duda. Aunque me sentía extrañamente mareada. Los ojos de Ras eran sendas llamas doradas cuando se alzó sobre mí, inspeccionando el daño infligido contra mi cuerpo. La temperatura descendió hasta alcanzar un frío imposible. Ras había alcanzado su límite. Ya podían mi gemela y los hombres lobo retirarse antes de que los borrara del mapa. Fue a tocarme, luego cayó de rodillas. La sangre oreció en la parte delantera de su camisa. Miró hacia abajo con el ceño fruncido, como si tampoco pudiera creerlo. Una hoja brillante le sobresalía del pecho. Ras. Me incorporé como pude, ignorando la sensación de desgarro que sentí cuando se me abrió la herida, y lo sujeté, envolviendo su cuerpo con el mío en ademán protector. No pasa nada. Pasé la mano por encima de su herida.
Voy a arrancarla. Vas a curarte. ¿Sabes? Vittoria apareció detrás de Raz y le extrajo el arma de la espalda sin remordimientos. Mucha gente está buscando la espada de la perdición. Paseé la mirada entre la herida, que seguía sangrando profusamente, y mi gemela. Raz había dicho que aquella arma maldita podría matarlo, y mi hermana lo había apuñalado en el corazón con una hoja que estaba. Claro que le había hecho daño. Por lo general, Raz se curaba en un instante. También había dicho que podía sentirla cuando estaba cerca, pero se había distraído. Por mi culpa. Su piel broncínea palidecía cada vez más, pero su furia era inigualable mientras me sostenía la mirada. Tu capa. Lo miré de tal forma que quedaba claro que la daga había afectado a su sentido común. No había ninguna posibilidad, ni en aquel reino ni en ningún otro, de que lo abandonara en aquel estado. Cúralo. Levanté la mirada hacia mi hermana. Cúralo ahora mismo. Vittoria pareció considerar mi petición. Se encogió de hombros. No. Vittoria. Se me aceleró la respiración. Se volvió errática. ¿Vas a negarme esto? Le hizo una seña al lobo que debía de ser Domenico y él me hundió los dientes en el hombro y me golpeó en la herida que tenía en el pecho mientras me tiraba hacia atrás. El dolor sobrepasó a mis sentidos. Y los hombres lobo aprovecharon la distracción para formar una barrera entre mi marido y yo. Me sobrepuse a la agonía y me enfrenté a los gruñidos de los lobos. Detén esto. Vittoria, para de una vez. Haré lo que quieras. A lo mejor quiero verlo sangrar. ¿Cómo te hace sentir eso, Emilia? ¿Molesta? Vittoria le asestó una patada en la espalda a Raz, justo donde había clavado el arma, y él tosió sangre. ¿Enfadada? Lo golpeó en la sien con la empuñadura de la daga, lo bastante fuerte como para haber matado a un mortal, basándome solo en el fuerte crujido que produjo. Él hizo una mueca cuando la sangre se le derramó por la cara, pero no se encogió. Estaba claro que algo iba mal o, de lo contrario, se defendería. Oh furiosa. Para. Grité. ¿Qué hará falta para despertar tu magia? Vittoria. Lo agarró por el pelo y tiró de su cabeza hacia atrás, exponiendo su garganta mientras apoyaba allí la hoja. Esto, fuera lo que fuere aquella daga, le había hecho un daño tremendo. Si le rajaba la garganta, si lo perdía. Detoné. Ese poder ancestral, esa bestia dormida. Despertó con ganas de venganza al ver la sangre de Raz. No me molesté en detenerlo. No intenté mantener el control. Me dejé ir. Y la furia abrumó mis sentidos por completo. Me convertí en una columna de llamas rosadas y doradas. El aire se calentó muchísimo, aunque un anillo protector estalló a mi alrededor, y en torno a Raz, Vittoria y Domenico. Todo lo demás, excepto los perros y los caballos de Raz, ardió. Los lobos chillaron y los que no fueron lo bastante rápidos como para huir, se quemaron. El hedor a piel chamuscada flotó y traspasó mi barrera, seguido del aroma dulzón y enfermizo de la carne carbonizada. Vittoria observó con gran interés, pero no dijo nada. Mientras mi rabia ardía con más furia aún. La nieve y el hielo se convirtieron en charcos, el agua del río hirvió debajo de nosotros, y los lobos más lejanos desaparecieron en un parpadeo, de vuelta al reino de las sombras. Las piedras del puente comenzaron a derretirse. En unos pocos segundos, caeríamos al agua, humeante y nuestra carne herviría y se separaría de nuestros huesos. No me importaba. Me llevaría a mi hermana conmigo. Mi necesidad de venganza era una sed inextinguible que no podía saciar. Me los llevaría a todos y luego, de repente, me cayó aguanieve encima, el mordisco helado de cientos de gotas congeladas me arrancó brevemente de mi trance. Los dedos de Raz aferraron los míos, y me dio un apretón antes de que su mano se quedara ácida. Dejé caer mi poder, luego me puse de rodillas y lo acuné contra mí.
Por supuesto, la espada de la perdición ha sido imposible de encontrar, terminó Vittoria, arrojando el arma a un lado. Por eso he tenido que recurrir al veneno. Ser la diosa de la muerte tiene sus ventajas. He tardado un tiempo en perfeccionar la poción, pero he creado algo lo bastante fuerte como para derribar a un inmortal. A mi cerebro le costó un momento controlar mis emociones y asimilar lo que acababa de decir. Levanté la mirada con brusquedad hacia mi hermana. ¿No has encontrado la espada de la perdición? Todavía no. Vittoria suspiró de forma sombría. Aunque, pensándolo bien, mentir al respecto ha funcionado igual de bien. Por eso Raz no había sentido su presencia. Había sido todo una maldita artimaña. Mi furia se apoderó de mí de nuevo, pero, antes de que pudiera desatarme, mi gemela levantó el brazo e hizo un movimiento de apretar con la mano. Duerme. Se me ralentizó el corazón. El pánico se apoderó de mí. Cuando me di cuenta de que ahora ya no había forma de ayudar a Raz o a mí misma, mi cabeza se estampó contra el suelo con un ruido sordo. Miré a mi esposo sin parpadear, que parecía haberse recuperado y estaba gritando mi nombre. Su rostro fue lo último que vi antes de que el mundo se oscureciera. Me desperté con el ruido del crepitar del fuego, aunque, en lugar de la calidez de las llamas, una humedad fría permeaba el aire. Olía a tierra removida, como una tumba, las mismas a las que Nonna solía llevarnos cada luna llena para que pudiéramos recolectar tierra para bendecir nuestros amuletos y alejar al diablo. Mi marido. Parpadeé y me encontré mirando un techo recubierto de raíces. Me incorporé con un sobresalto. Estaba oscuro, una oscuridad subterránea, y las raíces gruesas que cruzaban el techo indicaban que donde quiera que estuviera, había un árbol gigante por encima. Eché un vistazo a la habitación vacía, a la celda. Los barrotes ocupaban una pared entera, demasiado juntos para pasar entre ellos. Las demás paredes eran de tierra apisonada, el suelo, de piedra impenetrable. Unas angustiosas llamas corrieron por mi pecho y el dolor se volvió agonizante. La batalla. Raz. Los lobos. Todos los recuerdos se estrellaron contra mí a la vez. A pesar de la herida ardiente, me bajé de un salto del colchón de paja en el que me habían dejado y me aferré a los barrotes, con la esperanza de ahojar uno. Un dolor agudo me subió por los brazos y me apresuré a soltarlos. Los barrotes debían de estar hechizados. Con suerte, solo serían una complicación, no un obstáculo efectivo. Me sumergí en la fuente y convoqué mi fuego, apuntando al metal. Las famosas rosas se hundieron en él. El metal brilló de un furioso carmesí, y luego, nada. Los malditos barrotes absorbieron la magia. Lo probé de nuevo y fui lanzada hacia atrás por la oleada de poder. Perfecto. Mi magia alimentaba el hechizo. Cuanto más luchara para liberarme, más atrapada estaría. Era un truquito desagradable, pero efectivo. Que la diosa la maldijera. Vittoria. ¿Recuerdas la noche en la que, a escondidas, me escuchaste hablar de las 7 estrellas, bruja de las sombras? Me sobresalté ante el sonido de otra voz y me concentré en lo que había pensado que era una sombra más oscura en la esquina más alejada de mi celda. ¿Envy? El príncipe de la envidia se inclinó hacia adelante, lo suficiente para que la luz de la solitaria antorcha que había en el pasillo iluminara sus rasgos gélidos y atractivos. No eres la única decepcionada, mascota. Yo también. Preferiría que fuera mi hermano quien estuviera aquí. ¿Cómo has acabado tú aquí? Envy me dedicó una mirada molesta. Tu hermana no pudo mantener su mano demoníaca lejos de mí. Se frotó el pecho en un gesto ausente, justo donde debería tener el corazón. Su camisa estaba desgarrada, como si Vittoria de verdad le hubiera arrancado el corazón. Captó mi expresión horrorizada y esbozó una sonrisa lenta y perversa. No es necesario.
Que te preocupes. Me ha vuelto a crecer. Arrugado igual de negro. Pero ahí está. No quiero saber cómo. Inmortalidad. Se encogió de hombros. Las heridas sanan, los corazones se regeneran. La vida continúa. Y así siempre. Cuando se decía así y se murmuraba en un tono tan suave, sonaba terrible. Si Vittoria no te quería muerto, ¿por qué iba a arrancarte el corazón y a encerrarte en una celda? Por si no te has dado cuenta, tu hermana es tanto una sádica como una psicópata. Aunque a juzgar por esa desagradable herida que tienes en el pecho, no debe de ser una gran sorpresa para ti. Envy se puso de pie y se sacudió el polvo de los pantalones, luego frunció el ceño, al mirarse las manos sucias. También está obsesionada conmigo, aunque supongo que no puedo culparla. Soy insoportablemente atractivo. Está cabreada porque he rechazado sus avances y su oferta de una alianza. Eres insoportable, quizá, pero el resto está por verse. Era interesante que mi hermana también hubiera ido en busca de Envy cuando ya se había aliado con Grid. A menos que hubiera sucedido al revés. ¿Fuiste su primera o su segunda opción para una alianza? La segunda. Aunque estoy seguro de que desearía haber acudido a mi primero. Mis arcas están mejor provistas que las de Grid. Lo dudo, Alteza. Esa vez me sonrió de verdad, mostrando sus hoyuelos juveniles. Solo los había visto en una ocasión antes hicieron que me ablandara. Parece que tu hermana no es la única con garras aladas. Cree lo que gustes, mascota, pero recuerda que no puedo mentir. Observó las marcas de mi pecho. Si no lo hubiera conocido mejor, habría creído que era preocupación lo que arrugaba su frente. Tienes que tener cuidado con eso. Parece que ya está infectado y la podredumbre apestará la celda y será peor que el infierno. Tomo nota. Entrecerré los ojos. ¿Por qué sigues llamándome bruja de las sombras? Pregunté. No. Había sanador, ni vendas. No tenía sentido pensar en algo de lo que no podía ocuparme. Si la herida se infectaba tanto, el hedor sería lo último de lo que preocuparse. Sé lo que soy. ¿Quién soy? ¿Lo sabes? Sonaba poco convencido mientras volvía a sentarse en el suelo. Respiré hondo, centrándome en la última imagen que tenía de Raz para alimentar mi pecado, para permitir que quedara temporalmente libre de su jaula. Dímelo tú. Tus ojos. Envy enarcó las cejas, con aspecto de estar casi impresionado. Ya no eres mortal. Parece que la inmortalidad ha ganado. No es ninguna sorpresa. Aunque no te estás curando, lo cual es bastante curioso. Liberé mi furia y suspiré. Envy examinó mis rasgos, pero no comentó lo que imaginé que sería el regreso de mis cálidos iris marrones. Me encogí de hombros y luego me señalé los ojos. No del todo inmortal. Es posible que no tengas todos tus poderes, pero, al final, la mortalidad se somete a la inmortalidad. Es la más fuerte de las dos. Una gota de inmortalidad es más poderosa que un cubo entero de mortalidad. Eso tenía sentido. Casi. Excepto por el hecho de que Raz había luchado muy duro, más de una vez, para evitar que muriera. Pronto llegaría al fondo de esa cuestión. No nos desviemos del tema. Te he preguntado por las brujas de las sombras. Dime qué significa eso en realidad. Por favor. Envy ladeó la cabeza, pensándoselo. Lo de sombra es porque posees una mera fracción o sombra de tu verdadero poder. Lo de bruja es porque, como tu magia está tan diluida, eso es lo que eres. Lo que son todas las brujas, descendientes de diosas. ¿Por qué no podías habérmelo dicho antes? La maldición no me permitía hacerlo. Parece que, aparte del color de tus ojos, algo más está cambiando. Pensé en el vínculo mágico entre Raz y yo. El que le había permitido alancear mi mente y romper lo que estuviera reteniendo mis recuerdos. ¿Crees que el haberme casado con Raz tiene algo
¿Qué ver con eso? Envy me estudió como si de repente me hubiera vuelto. Muy interesante. ¿Ambos habéis aceptado el vínculo? Nos apareció esto en los dedos. Levanté la mano y le mostré el nuevo tatuaje. Después de que una sonrisa parpadeó en las comisuras de sus labios. Habéis consumado vuestro vínculo en la casa del pecado de Grid. Me sorprende que Raz haya perdido el control en una corte rival. Es algo que prometió no volver a hacer nunca. Aparté la mirada, pensando en los acontecimientos que habían conducido a nuestro momento improvisado. Parte del castillo de Grid se derrumbó. Las emociones de Raz estaban un pelín descontroladas. La carcajada de Envy provocó que volviera a mirarlo. Me imagino que mi querido hermano y su temperamento tuvieron algo que ver en eso. Por lo menos explicaría por qué te reclamó en ese momento. Bien jugado, pequeña bruja de las sombras. No era mi intención que sucediera. Cuando algo se pone en marcha, rara vez tenemos control sobre el resultado, sin importar cuáles sean nuestras intenciones iniciales. Envy se recostó, con los codos apoyados sobre las rodillas, y juntó las manos frente a él como quien no quiere la cosa. Llevaba las mangas de la camisa enrolladas alrededor de los codos, mostrando unos músculos sorprendentemente fibrosos. Había un guerrero al acecho bajo el aire de desdén y burla tan practicado que llevaba a modo de armadura. Tenía el pelo oscuro enredado y despeinado, pero aquello solo lo hacía parecer más indolente, más regio. No era la primera vez que me recordaba a lo que era. En realidad, un ángel caído. Antes de saberlo, solía pensar que tenía el aspecto de alguien que tiene un halo roto, lo cual era bastante apropiado, pero ahora era capaz de ver que se trataba de un corazón roto. Su mirada esmeralda sostuvo la mía, una advertencia. Parpadeó en sus profundidades. No confundas el aburrimiento con la amistad o la caridad. No lo llamaría amistad, ni caridad. Esbocé una sonrisa un poco triste. Lo llamaría amabilidad. Pero me arrancarías la cabeza. Envy irradió irritación. Soy muchas cosas, pero amable no es una de ellas. ¿Egoísta? Por supuesto. Todo lo que digo es en beneficio de mi auténtico objetivo al final. Que no se te olvide. Nunca. ¿Sabes? Dijo Vittoria mientras aparecía en el pasillo, a la altura de nuestra mazmorra. Lo verdaderamente patético es que pienso que de verdad te crees eso. 9. Mi hermana se detuvo en el exterior de la celda, con un aspecto frío y despiadado gracias al tono azul glacial de su vestido. Su humanidad había desaparecido, pero me costaba creer que no quedara nada de ella. Aunque estuviera enterrada a mucha profundidad, en lo más hondo de su horrible alma inmortal. Desvió la mirada hacia mí con brusquedad. Apestas a esperanza. No encaja contigo, hermana. ¿Dónde estarás? Me examinó de la cabeza a los pies, a duras penas, dedicando una mirada superficial a mi lesión mientras se concentraba en mi antebrazo, en la serpiente, las lunas crecientes y las ores que ahora marcaban mi piel de forma permanente más allá del codo. El mismo tatuaje que también tenía Raz. Curvó el labio con disgusto. ¿Te resulta extraño que él pueda sentir tu paradero a través de esos horribles tatuajes a juego y tú no puedas hacer lo mismo? Chasqueó la lengua cuando apreté los labios, negándome a responder. Me gustaría saber por qué la magia solo funciona en una dirección. Yo ya no estaba segura de que esa fuera toda la verdad, pero no revelé que algo había cambiado al haber completado el aspecto físico de nuestro vínculo. Bueno, a mí me gustaría saber por qué eres tan despiadadamente molesta, pero ninguno de nosotros obtendrá lo que quiere esta noche. Envy se había movido a una velocidad sobrenatural y ahora se hallaba de pie a mi lado. Torció la boca en una sonrisa cruel, cuando Vittoria le gruñó, enseñándole los dientes. Cuéntanos ya el objetivo de tu visita para que podamos continuar tramando tu N en paz.
Mi hermana nunca me haría daño. Uy, esto sí que es divertido. Envy arrojó la cabeza hacia atrás y se rió. A ver si lo he entendido bien. Has mutilado a su amado, la has herido con tus desproporcionados perritos falderos, la has metido en una jaula, y crees que no está conspirando para encontrar la forma de volver con él y destruirte si te interpones en su camino. Ella nunca haría algo así. Vittoria se embaró, aunque la mirada que lanzó en mi dirección parecía menos segura. Compartimos sangre. Y él es su destino, como ella es el suyo. ¿Cómo pasa? Arriba, pasa abajo. Son el equilibrio. Luz y oscuridad. Uno caído desde arriba y una creada en el inframundo. Envy enderezó la columna y todo rastro de diversión desapareció. En mi interior, algo pareció encajar en su lugar. Sentía que sus palabras eran ciertas, como una llave que se desliza en una cerradura. Es que no escuchaste ni una sola palabra de lo que dije cuando invadiste mi casa y te tiraste a mi segundo. No puedes ganar contra el amor. Es una fuerza más poderosa, más importante, que cualquier magia que poseas o que el temor que inspires. Incluso ahora. Me quedé inmóvil. Sus palabras sacaron a la superficie un recuerdo que parecía importante. Nonna nos había dicho que el amor era la magia más poderosa, que siempre me guiaría a donde necesitara ir. En el pasado, estaba convencida de que se refería al amor de mi familia, pero sabiendo lo que sabía ahora, ya no lo tenía tan claro. Sobre todo, puesto que lo había dicho justo después de haber señalado que había sido marcada por un príncipe del infierno. El destino es una zorra infiel, igual que el amor. Vittoria estaba furiosa. Con la incitación adecuada, te puede dar la espalda. ¿Cómo le pasó a Pride? ¿De verdad hizo eso? Contraatacó Envy. Yo no estaría tan seguro. No permitiré que mi hermana quede atada por algo tan tonto como el destino o el amor. Envy posó la mirada en mí. Me encantaría ver cómo intentas detenerla. Me harté de que hablaran de mí como si no estuviera presente. Y tampoco me faltaba poder, aunque me hubieran llevado allí en contra de mi voluntad. Aprovecharía aquella reunión en mi beneficio. Antes de que mi hermana pudiera replicar, lancé un hechizo de la verdad en silencio. Seguía siendo una bruja, pero ahora, mi magia estaba más cerca de la de una diosa. El hechizo arremetió, aprisionó a mi gemela y se apretó a su alrededor con fuerza. Cuando hablé, mezclé dominio puro con mi voz. Tras ese aumento de poder, sonaba más demoníaca que cualquiera de los príncipes. ¿Dónde estarás? A Vittoria casi se le salieron los ojos de las órbitas al tratar de resistirse a la orden mágica. Alimenté el hechizo con más poder y observé con frialdad cómo empezaba a gotearle sangre de la nariz, que caía sobre su bonito vestido. Apretó los dientes con fuerza. Tenía la frente salpicada de sudor. Todo estaba sucediendo muy rápido, pero le aplastaría el cráneo y le destrozaría la mente para obtener lo que quería. A mi lado, Envy se rió. Era posible que notara mi creciente salvajismo. Ella le echó una mirada fulminante. En mi templo, ¿dónde? A Vittoria le temblaron las aletas de la nariz. Era fuerte, pero a mí me alimentaba la ira. En las Islas Cambiantes. ¿Asesinaste tú a la comandante de Grid? No. ¿Contrataste a alguien para que lo hiciera? Vittoria volvió a enseñar los dientes, pero logró guardarse la respuesta para sí misma. La magia ya había empezado a retroceder, por lo que no estaba segura de si había mentido sobre lo de asesinar a la comandante de Grid o no, pero aquello me proporcionó un resquicio de esperanza de que fuera inocente. Gracias, hermana. No ha sido demasiado doloroso, ¿verdad? Tambaleándose, se alejó de los barrotes de mi celda, con una expresión asesina mientras se limpiaba la sangre de la nariz. Te arrepentirás de esto. Me aseguré de imitar su apariencia fría de antes y de inundar mi voz de mezquindad.
Igual que tú te arrepentirás pronto de haberme encerrado aquí y de mantenerme alejada de Raz. Te lo advertí. Envy prácticamente rebotaba sobre los talones. Has encendido la cerilla. Espero que hayas dicho en serio lo de que disfrutas de los incendios. Ignoré su discusión paralela y clavé la mirada en mí. Gemela. ¿Enviaste tú la calavera hechizada a Grid? Cualquiera en posesión del hechizo adecuado puede encantar una calavera. Incluso un príncipe del infierno. No era una respuesta directa, pero hizo que volviera a preguntarme si Grid estaba detrás de lo del cráneo. Hasta el momento, no había encontrado nada que demostrara que no se lo había enviado a sí mismo. Sí, Envy habló arrastrando las palabras. Incluso los humildes príncipes demonio pueden hacer trucos de salón. Como una diosa. ¿Alguno de tus lobos ha sido atacado por demonios? ¿O ha desaparecido? Pregunté. Al margen del golpe de estado que acabas de dar contra Raz y contra mí. Si un demonio hubiera herido a un lobo bajo mí cuidado, ese demonio ya habría dejado de respirar. Incluso si ese demonio fuera un funcionario de alto rango de una corte con la que habías establecido una alianza, sobre todo en ese caso. La mirada de Vittoria se desvió hacia Envy. Si no dejas de mirarme con esa sonrisita, te arrancaré el corazón por segunda vez. Demonio. Vittoria, dije en tono severo. ¿Alguno de tus lobos ha sido asesinado o secuestrado en la última semana más o menos? ¿Por qué quieres saberlo? Preguntó. Apreté los dientes. Era una táctica de evasión que me resultaba familiar, ya que Raz la usaba cuando evitaba una pregunta. He descubierto que la sangre de los hombres lobo puede abrumar los sentidos de los demonios. Encontraron mucha en torno a los restos de la comandante de Grid. ¿Recuerdas a Vesta, no? Estoy segura de que debiste de conocerla cuando te aliaste con la Casa de la Avaricia. No presté mucha atención al perrito faldero de y suenas amargada, comentó Envy. Ella también. ¿Rechazó tus insinuaciones? Quería seguir ahondando en el tema, pero estaba claro que mi hermana no iba a hablar frente a un demonio. ¿Por qué estoy aquí, Vittoria? Apartó la mirada de Envy y me estudió. Quiero que aceptes todo tu poder. Es hora de deshacerte de tu mortalidad, de castigar a nuestros enemigos y de reclamar nuestra casa. ¿Cómo se supone que debo deshacerme? Me detuve antes de decir lo que había estado a punto de decir. Había un recuerdo haciendo ruido, tratando de liberarse. Nuestra casa. Miré a Envy, que parecía muy interesado en mi lucha interna. En su casa del pecado, yo había dicho 7 infiernos, y él me había corregido, diciendo que eran 8. En aquel momento estaba concentrada en el vino de la verdad y lo había dejado pasar, ya que no quería desperdiciar la oportunidad de recabar información que me interesaba. Cerré los ojos un instante, permitiendo que el recuerdo se materializara. La casa de la venganza. Volví a mirar a mi gemela, cuando el nombre regresó a mí de golpe. Una octava. Casa. No logro recordar nada más al respecto. Esa es una historia para otro momento, dijo Vittoria, evasiva. Envy se rió entre dientes. Por favor, no dudes en compartir los secretos de vuestra casa. Siempre he sentido curiosidad. Mis hermanos también. ¿Nunca has estado? Le pregunté a Envy, enarcando las cejas. Horas. No. Y tampoco ninguno de mis espías ni ningún espía de otro príncipe del infierno ha logrado entrar en ese círculo. ¿No está aquí? Pregunté, mirando a mi gemela de nuevo. Un destello de montañas me pasó por la cabeza. Nevadas y traicioneras. Aisladas. ¿A eso te referías? Cuando dijiste que debíamos recuperar lo que era nuestro por nacimiento, dije. Vittoria asintió, pero no lo explicó, cosa que le agradecí. No recordaba nada específico sobre nuestra casa y necesitaba asimilar los cambios de mi vida de uno en uno. También estaba
bastante segura de que por eso no quería que me uniera a la casa de la ira. Quería que gobernara nuestra casa del pecado. Y lo más probable era que tuviera que renunciar a ella en favor de nuestra corte rival. Has mencionado algo sobre deshacerme de mi mortalidad. ¿Cómo sé? ¿Supone que voy a lograrlo? Lo único que tienes que hacer es dejar que me deshaga de ese corazón mortal que te dieron. El tiempo pareció detenerse de repente. ¿Qué? Victoria se acercó a la celda. Me aseguraré de que sea rápido, casi indoloro. Señaló mi pecho con la cabeza, donde las marcas de garras aún me ardían. Esos arañazos se curarán al instante. No habrá infección, ni cicatrices. Me llevé una mano al pecho y retrocedí. Hablaba en serio. Mi gemela quería arrancarme el corazón. No. ¿Qué has querido decir con lo de que alguien me dio un corazón mortal? Quiero decir que te pusieron unos grilletes que te impidieron acceder a tu verdad. Te dieron algo mortal, con la esperanza de que algo de humanidad se filtrara en el tejido de tu alma. Te querían domar. ¿Quién crees que haría algo semejante? Victoria se apoyó de nuevo contra los barrotes. La magia chisporroteó contra su piel. Ella no parecía sentir ningún dolor. O, si lo sentía, no le importaba. Lo sabes. Lo sospechas. Y, sin embargo, aún no quieres aceptar lo que nos hicieron. Lo que ella hizo. Nos arrebataron nuestro poder porque nos tenían un miedo terrible. Temían la venganza que nos cobraríamos. No. Sacudí la cabeza, aunque la negación me incomodó, porque sabía que me estaba mintiendo a mí misma. Sabía que mi hermana estaba diciendo la verdad. Y, sin embargo, no me permitiría admitirlo, ni en voz alta ni para mis adentros. Nonna nunca haría algo así. No pudo hacerlo. ¿Qué motivos podía tener? Es un hechizo de bloqueo, destinado a atar, lanzado, con la magia más oscura de todas. Un sacrificio humano. Nonna odia la magia oscura, casi tanto como a los malditos. Miré a Envy, que estaba inusualmente callado. Tristeza. Eso es lo que vi pasar por sus ojos antes de que apartara la mirada. Él creía que era cierto. Saboreé la bilis en la parte posterior de la garganta. Sentía que estaba a punto de vomitar. Nunca mataría a un ser humano. Ni siquiera nos permitía usar huesos o hechizos oscuros. Porque lo más probable era que hubiéramos descubierto la verdad mucho más rápido. Susurró una vocecilla en el fondo de mi mente. Victoria no dijo ni una palabra más, sino que me concedió espacio para que me reconciliara con la inmensa cantidad de información que nos había ocultado nuestra abuela. Mi corazón mortal robado se rompió en pedazos, sabiendo que me lo había otorgado un humano. Una parte de mí quería que mi gemela me lo arrancara de inmediato. Ni se te ocurra. De repente, Envy se colocó frente a mí, sacudiendo la cabeza. No lo pienses siquiera. No. Estás preparada. Créeme. ¿Por qué? No parecía querer responder. Seguro que porque no. Estaba acostumbrado a compartir información sin reservas. Pero cedió. Hay una pequeña posibilidad de que no sobrevivas a la transformación. Acabas de decir que la inmortalidad siempre gana. Digo muchas cosas que creo que son ciertas. Eso no las convierte en hechos. Y, sin embargo, aquí me tienes, intervino Victoria. Completamente restaurada. Tú gobiernas sobre la muerte, espetó. Por supuesto que ibas a sobrevivir. Le sostuve la mirada a Envy. 6 meses atrás, si alguien me hubiera dicho que me estaría planteando creer en la palabra de un príncipe del infierno antes que en la de mi gemela, habría creído que ese alguien estaba loco. Pensé en lo convencido que estabas de que su hermano no era un asesino. Si mi marido conaba en él, entonces, yo también. Además, no estaba segura de a qué se refería él con lo de no estar lista, pero yo sabía que a ciencia cierta que no estaba lista para tomar esa decisión. Aunque estuviera atada por la magia,
Me gustaba mi corazón donde estaba. Si mi corazón es lo único que se interpone en tu camino, le pregunté a Vittoria, ¿por qué no te has limitado a quitármelo? No puede, dijo Envy. Tú debes elegir deshacerte de él. ¿O qué? Pregunté, examinando la cara de mi gemela. ¿Cuáles serían las consecuencias? Vittoria exhaló. Morirías. Esa fue siempre su intención. Se suponía que nunca debíamos recordar lo que somos. La noche en que nos quitamos los amuletos, eso creó una sura en nuestra maldición. Por eso nos advirtió que no nos los intercambiáramos. No iban a alertar al diablo. Iban a iniciar una reacción en cadena que nos liberaría, según otra de sus profecías. Nadie quiere liberar a las diosas de la venganza, sobre todo si ese alguien ha hecho algo para perjudicarlas. ¿Cómo descubriste todo esto? Un libro de hechizos me susurró sus secretos. Poco después de que me quitara el amuleto y te lo diera, mi habilidad latente quedó liberada y se fortaleció con el tiempo. Los susurros se volvieron más fuertes e insistieron cada vez más para que actuara. Un día, los susurros me llevaron hasta el primer libro de hechizos. Así fue como aprendí a eliminar mi propio hechizo de bloqueo. Era cierto. Había leído la entrada de su diario en la que mencionaba los susurros y el deseo de Vittoria de comprender. Me alejé de los barrotes de la celda y me derrumbé sobre el colchón, provocando una explosión de las motas de polvo que lo cubrían. Nona lo había sabido todo el tiempo. No solo lo había sabido, sino que también había sido la que nos había confinado a nuestras formas mortales, sabiendo que, al final, moriríamos, atrapadas como mortales, si no elegíamos romper los hechizos de bloqueo. Las carencias de nuestra educación en lo que a hechizos ofensivos se refería cobraron sentido. Todo cobró sentido. Y lo odié. Quería seguir revelándome, pero todo encajaba. Pero éramos niñas. Crecimos. ¿Cómo es eso posible? ¿Recuerdas haber viajado a aquella cabaña en el bosque? ¿La de la amiga de Nona? Preguntó Vittoria. De repente, asentí. La inquietud que sentía se incrementó. ¿Cómo llegamos allí? ¿Cómo volvimos a casa? ¿Por qué hacía un frío tan devastador y estaba todo cubierto de nieve? Se parecía mucho a este lugar, ¿no? Me había preguntado lo mismo hacía poco. Había cuestionado el verdadero propósito de aquella visita y el hecho de no ser capaz de recordar pequeños detalles, como el trayecto hasta allí y la vuelta a casa. Lo único que alcanzaba a recordar eran los guantes de cachemir, el caldero burbujeante. Sentí el primer aguijonazo de las lágrimas y cuadré la mandíbula. Nuestros recuerdos, toda nuestra vida, nada era real. Todo era magia, mentiras y traición. Y, aún así, sentía que era real. ¿Qué pasa con papá y mamá? Pregunté. ¿Lo sabían? Algo parecido a la lástima apareció en los ojos de Vittoria. Volveré más tarde para saber qué has decidido. Te sugiero que no te tomes demasiado tiempo para decidir. Raz no podrá resistirse al veneno para siempre. Es inmensamente poderoso, pero no contra un veneno mágico creado por la muerte. Echó otro vistazo a mí. Herida. Y necesitas que eso se cure o la elección ya no será tuya. ¿Por qué? Si mueres de muerte natural, te traeré de vuelta. Sin tu corazón mortal. Podrías traerme vendas y medicamentos. Tienes razón. Podría. Vittoria ladeó la cabeza. Pero no lo haré. Llevaba tendida en el colchón solo unos minutos, mirando a la nada mientras intentaba procesar todo lo que había descubierto, cuando Envy se cernió sobre mí. Su mirada era impresionante. Un poco altiva, un poco molesta y tan brutalmente intencionada como ninguna que hubiera visto antes. ¿Recuerdas las 7 estrellas? Preguntó. Ya me lo habías preguntado. Y no te has dignado a responder. Por si no te has dado cuenta, dije, en tono agresivo. Nos han interrumpido. Vas a quedarte ahí tumbada y enfurruñada toda la
Noche. ¿O vas a concentrarte en la tarea que tenemos? ¿Entre manos? Habló en tono seco, molesto. ¿Cómo me atrevía a no escuchar de inmediato sus exigencias reales? Además de un asesinato que no estaba segura de que fuera un verdadero asesinato, estaba la retribución de sangre contra Victoria, el envenenamiento de Razi, todo lo que había descubierto sobre mi familia, y debía procesarlo todo en un corto periodo de tiempo. Mi mundo se estaba derrumbando a mayor velocidad que la sala de juego de Grid, y sería mejor que Envy volviera a su rincón y me dejara pensar durante unos minutos. Necesitaba elaborar una lista de objetivos y, en aquel momento, estaba teniendo problemas para elaborar un solo pensamiento coherente. Permíteme que te refresque la memoria, dijo. Fuiste a buscar a las 7 hermanas. Las encontraste y también el espejo de la triple luna que yo andaba buscando. ¿Recuerdas dónde? ¿Por qué importa? Me incorporé, haciendo una mueca ante el ramalazo de dolor. La piel me empezó a arder, como si la fiebre comenzara a invadirme. Contemplé las raíces del techo, asimilando lo que estaba diciendo Envy, y se me cayó el alma a los pies. Había un árbol en el corredor del pecado. Tuve que alimentarlo con sangre para abrir la puerta secreta que había en el tronco. ¿Sabes por qué te envié a buscar el espejo? Me presionó Envy, cuyo tono adquirió cierta urgencia. Sacudí la cabeza. Porque la clave para desbloquear la magia del árbol es la sangre de un dios del infierno. Sangre de Dios. Nadie más puede hacer que se abra esa puerta. Y me refiero a nadie, da igual lo poderoso que sea. Sangre y huesos. Me dolía la cabeza. Si Raz consiguiera liberarse de alguna forma, no podría encontrarme. El corredor del pecado bloquea nuestro vínculo. Y aunque encontrara el árbol, no podría acceder a él. El árbol tiene raíces, pero se desplaza a menudo, lo que hace casi imposible que cualquier demonio lo rastree. Eso significa que necesitamos un plan de fuga. Observó mi herida con disgusto. Y tenemos que hacerlo deprisa, antes de que dejes de servirme para algo. Tu preocupación por mi bienestar es realmente conmovedora. Suspiré cuando Envy asintió para mostrar su acuerdo. Estaba claro que había pasado por alto el sarcasmo en mi tono. No puedo derretir los barrotes. Dudo de que podamos abrirnos camino con mi fuego. Puedo decirle a mi hermana que accederé a entregarle mi corazón mortal, pero si le pone las manos encima antes de que podamos reducirla, me imagino que el haber aceptado será suficiente para que actúe. ¿Qué sugieres? Envy se paseó por la pequeña celda mientras se pasaba una mano por el pelo. Tensó la mandíbula como si hubiera tenido una idea pero estuviera discutiéndola en silencio consigo mismo. Alene se detuvo y se giró hacia mí. Su expresión era fría. Sus ojos eran dos pozos idénticos de odio insondable. Tu hermana me desea. Parpadeé cuando capté el significado de aquellas palabras. ¿Y qué vas a hacer? ¿Ofrecerte a acostarte con ella? Estamos al borde de la guerra, Emilia. Me la tiraré. Hasta dejarla sin sentido si es necesario. Usaré mi pecado. Y haré que sea tan espectacular que envidiará a cualquier otra amante que tome. Podría conseguirte tiempo para escapar de la celda. ¿Y qué pasará contigo? Pregunté, odiando el mero hecho de estar considerando acceder a algo que estaba claro que lo acercaba a experimentar el pecado de mi esposo. Si me escapo, tú seguirás atrapado con ella. No sabemos si asesinó a la comandante de Grid. Y odiaría ver lo que te hará si la traicionas. Tu preocupación por mi bienestar es realmente conmovedora, respondió, citándome y ganándose un gesto ofensivo con la mano. Me moveré para estar cerca de la puerta de la celda. Luego la empujaré hacia el colchón. Seré tan duro como le guste y cerraré la puerta. Antes de que sepa lo que está pasando. Con un poco de suerte, no tendré que tocarla más que para llevarla hasta la cama. No me gusta. Ay, una tos baja y un estertor nos sorprendieron a los dos.
Le eché al príncipe una mirada acusatoria y él se encogió de hombros. ¿Cómo es que? ¿No has mencionado antes que aquí hay otra persona? Regenerar un corazón no es una tarea sencilla. He despertado poco antes que tú. Envy se acercó a los barrotes, mirando hacia la semioscuridad. ¿Quién está ahí? Otra tos. No sonaba bien. ¿Hola? Saludé mientras me colocaba junto a Envy. ¿Ras? ¿Emilia? Sentí un doloroso nudo en el pecho. No era mi marido. No habría sabido decir si me sentía aliviada o más preocupada por su bienestar. Pero, aún así, reconocí esa voz. ¿Antonio? Él tosió de nuevo y, esa vez, sonó más cerca, como si estuviera en una celda junto a la nuestra. ¿También estás encarcelado? Su risa tranquila se convirtió en una tos atroz. Prometió que volvería a ver a mi madre si hacía todo lo que me dijera. Quería que fingiera que maté a esas chicas. Me juró que, si interpretaba mi papel, traería a mi madre de vuelta. Igual que hizo con el lobo. El ángel de la muerte. Eso es lo que creí. ¿Quién podría traer de vuelta a los muertos, sino un ángel? Se me ocurrió que tal vez también fuera a traer de vuelta a las brujas. No sabía que quería vengarse de sus familias. Cerré los ojos. Las acciones de Antonio cobraron sentido. Nunca había sido el mismo después de la muerte de su madre. Se había unido a la sagrada hermandad de repente, se había recluido. El dolor no era una mera sombra que seguía a la gente a todas partes. Era el peor tipo de compañero. Era una emoción que podía alentar a alguien a marchitarse a través de la pena y de las lágrimas o a convertirse en un monstruo. A anhelar venganza como si fuera sangre. Justicia. Castigo. Como si derramar sangre fuera a traer a esa persona de vuelta. Yo lo sabía bien. Era la misma chispa que me guiaba por mi camino actual. Era cruel por parte de Vittoria exhibir ese tipo de esperanza imposible frente a su rostro. Inhumano. Me estaba aferrando a la creencia de que todavía quedaba un lado noble en ella. Algo que redimir. Un vínculo entre nosotras que nunca podría romperse. Si no lo había, entonces quizá Grid estuviera en lo cierto. Tal vez no. Estuviera destinada a ser salvada. Nos engañó a todos. Antonio. Incluso a mí. Envy me echó una mirada que declaraba que a él no lo había engañado y le indiqué que mantuviera cerrada su fastidiosa boca. Levantó las manos en señal de rendición. Burlona y volvió a su esquina para acechar y planear. Diosa, concédeme fuerza para lidiar con príncipes demonio de arrogancia superior. ¿Te gustaría volver a casa? Pregunté cuando mi viejo amigo no dijo nada más. No es demasiado tarde, ¿sabes? A casa. Pronunció la palabra como si la degustara y encontrara el sabor demasiado amargo para su gusto. Todo esto es otro engaño, ¿no? Antes de que pudiera pensar en una respuesta que lo consolara, dijo: Domenico nunca la deja sola. Incluso cuando ella baja. Hasta aquí, él espera al final del pasillo, protegiéndola. No está solo. Cuesta distinguirlos, pero por lo general, hay varios más. Han traído a una nueva. No se acerca a la celda, pero la veo observando. Parece más salvaje que los demás. Como un perro callejero que no soporta estar enjaulado. Domenico parece ponerse nervioso cada vez que ella anda cerca. Que últimamente es todo el rato. ¿Cómo sabes que es nueva? Los escuché susurrar la noche en que llegó. Algo sobre que no podía viajar entre reinos. Domenico y otro lobo tuvieron que ir a buscarla. Miré a Envy. Su expresión delataba lo tenso que estaba. Aunque nuestro plan de encerrar a Vittoria en nuestra celda funcionara, todavía tendríamos que encargarnos de los lobos. Lo cual no sería demasiado preocupante si no fuera por mi lesión ulcerante y la falta de armas. Tampoco estaba segura de qué hacía el poder de Envy. Pero me preguntaba si estar en un lugar cercado por la
Magia de una diosa interferiría con sus habilidades. A juzgar por su sombría reacción, no eran buenas noticias. Y si había una nueva loba que inquietaba a los demás por su incapacidad para viajar al reino de las sombras, no quería encontrarme cara a cara con ella. Hice un esfuerzo para volver a ver lo que había más allá de los barrotes. ¿Sabes si la nueva loba sigue aquí? Pregunté. Un sonido terrible, un crujido de huesos, seguido de un ruido como de chapoteo rompió el silencio. Vittoria apareció ante mí, sosteniendo un corazón cercenado y sangrante. El horror me heló la sangre. No era posible que hubiera. Listo. Ahora ya no tenemos que escucharlo parlotear. Y puede volver a ver a su madre. Es lo que él quería. Caí de rodillas y me entró una arcada. Mi hermana se arrodilló muy despacio, sosteniéndome la mirada. El corazón de Antonio seguía latiendo en su mano. ¿Querías tirártelo primero? Puedo traerlo de vuelta. Sé. Me había olvidado que estabas colada por él. Estará como nuevo si lo traigo de vuelta ya mismo. Estoy segura de que no obstaculizará su desempeño, aunque es mortal, por lo que lo más probable es que no sea demasiado impresionante ni en su mejor día. Sin embargo, dado lo mucho que le gustaba hablar, puede que su boca sea bastante agradable. ¿Qué cojones te pasa? Grité. Estoy haciendo justo lo que fui creada para hacer. Emilia, ¿cuándo harás tú lo mismo? Mientras luchaba contra los lobos, había hecho un voto para hacer todo lo posible para desbloquear mi poder. Pero tenía que haber alguna otra forma de lograrlo. Cuando regresara a la casa de la ira, buscaría una solución en todos los malditos grimorios que encontrara. Vittoria chasqueó la lengua y se puso de pie. Convocó un frasco de cristal de la nada, metió el corazón dentro y enroscó la tapa para mantenerlo protegido. Se desvaneció en un estallido de humo. Se fue con el resto de su mórbida colección. Me hizo pensar en un sueño que había tenido una vez. La noche en que había contraído hipotermia, Iraz había cuidado de mí hasta que me recuperé. Había visto imágenes de corazones metidos en frascos. Ahora sabía de dónde venían. Eran recuerdos de un momento y un lugar diferentes. De su templo, quizá. O de donde fuera que guardara su colección. Puede que hubiera una horrible cámara en nuestra casa del pecado, que contenía todos sus trofeos. Gobierno sobre la muerte, continuó ella. Tú eres la que está confundida sobre quién es y cuál es su propósito. Furia. ¿Creías que la casa de la venganza no era despiadada? Le dijiste que traerías de vuelta a su madre. Nuestro amiguito no lo entendió bien, dijo Vittoria. Le dije que volvería a ver a su madre. Luego, Domenico y yo le enseñamos el truquito que hago con los corazones. Antonio asumió el resto. No es mi culpa que no haya pedido ninguna aclaración. He cumplido mi promesa. Me imagino que su alma se está reuniendo con su madre ahora mismo. Si no quieres acostarte con él, ¿cuál es el problema? No era más que una herramienta. Lo que está claro es que no le costó nada pasar por encima de ti cuando eso convino a sus necesidades. ¿Sabes lo fácil que fue lograr que aceptara mi plan? Incluso sabiendo que te haría daño en el proceso.